Ya, amados hermanos, mil disculpas por los inconvenientes, pero de verdad mi internet está corriendo súper lento. Un mensaje de WhatsApp me estaba tardando como 5 minutos en llegar, entonces estaba calculando de que el internet también iba a estar demasiado lento, así que vine aquí a otra casa, a la casa de mi madre, aquí a conectarme con su internet, a ver si podemos realizar la clase de hoy. Bien, sin más, quiero que podamos dialogar en torno a la clase de hoy que tiene que ver con el Evangelio hoy. Ahí ya se van conectando los hermanos. Eh, si bien la semana pasada, la clase anterior, hablábamos de qué implica evangelizar hoy, en este tiempo, en este contexto, también hoy quiero hacer referencia a algo similar y lo que plantea un poco, buena parte de esto está recogido del texto que les compartí a través del grupo de WhatsApp que se llama El Evangelio Hoy de René Padilla, que es el material en el cual vamos a recurrir constantemente, porque él es un autor, me parece que él es ecuatoriano, radicado en Argentina, pero es alguien que conoce perfectamente el contexto en el cual nosotros estamos situados, que es un contexto muy similar al nuestro. Ya sea en Ecuador, en Argentina, el contexto es bastante similar. Y por eso es que necesitamos estudiar y revisar cuáles son las implicancias del Evangelio hoy. Eh, si bien viene la primera pregunta que surge de antemano, ¿qué es la evangelización? Y si bien podemos dialogar con la gente de nuestras congregaciones, y no sé si ellos tienen un pleno conocimiento o cuál es el alcance de la evangelización. Eh, para muchos, claro, hay iglesias que, muchas iglesias evangelizan, y también lo importante es reflexionar cuál es el rol de la evangelización en el quehacer de la iglesia. Muchas iglesias evangelizan y cada uno de sus distintas formas, en distintas maneras. El punto es que cuando nosotros le proveemos, le damos de comer a alguno de los pobres o necesitados, eso es evangelización. Eh, Al compartirle un trozo de pan, un plato de comida o vestuario, al cubrir sus necesidades, ¿estamos evangelizando o evangelizar es solamente la proclamación? En fin, yo quiero precisamente que reflexionemos sobre esto, a ver si nuestras congregaciones tienen claro de qué se trata, qué es propiamente la evangelización. Si bien que lo primero que quiero que veamos es hacer esta diferenciación entre evangelismo y evangelización. Evangelismo es un evento planificado. Cuando salimos a predicar en la calle, decimos, ¿sabe? Nos vamos a juntar toda la iglesia un día a las 4 de la tarde para salir a proclamar un mensaje de salvación. Eso es evangelismo. Toda actividad planificada es evangelismo. O vamos a hacer una tarde recreativa para los niños con el propósito de evangelizarlos. Eso también es evangelismo. Entonces, todos estos eventos planificados es evangelismo. Una campaña evangelística es evangelismo. Compartir tratados es evangelismo. Entonces, todas estas actividades que son planificadas, todo evento planificado, a todo evento planificado le vamos a llamar evangelismo. Que no digo que está mal, no digo que está mal, solo que hacer evangelismo no implica todo lo que está relacionado con la evangelización. El evangelismo es una parte de la evangelización. Entonces, si preguntamos nosotros como iglesia, iglesia es no su congregación, sino que usted y yo, nosotros como iglesia, ¿estamos evangelizando? Entonces, si, cuando preguntamos esto, lo más probable es que recurrimos a las actividades evangelísticas, al evangelismo que nosotros hacemos. Si yo pregunto, ¿estamos predicando? Más de alguno me va a decir, sí, porque la semana pasada salí a repartir tratados, el año pasado entregué el Nuevo Testamento junto con los Gedeones, o salí a repartir un plato de comida a la gente necesitada. Entonces, muchos recurrimos a la si preguntamos si la iglesia está evangelizando, probablemente recurrimos a estos episodios
o a estas escenas que son actividades planificadas para evangelizar. No obstante, yo quiero referirme a la evangelización propiamente tal, y lo primero es definirla. La evangelización es integral. Por lo tanto, no es solo repartir tratados, no es solo proclamar un mensaje de salvación, sino que es mucho más profundo. Cuando decimos que es integral, significa que implica querigma, que tiene que verla con la proclamación, proclamar el nombre de Cristo, proclamar a Cristo, de cualquier forma, ya sea verbal, presentar un mensaje de salvación de persona a persona, predicar en la calle con un micrófono, una campaña evangelística. eh, Todo esto es parte de la evangelización porque tiene que ver con la proclamación a través de un programa radial, un canal de televisión, un canal virtual. Esto es evangelización, o perdón, esto es proclamación. Proclamar es verbalizar el mensaje del evangelio, pero también implica otra dimensión que es martirios, que tiene que ver con ser testigos o dar un testimonio. Es decir, al ser un mártir, no solo yo llevo o porto un mensaje, sino que yo me transformo en el mensaje. Yo soy el mensaje. Por lo tanto, una forma de evangelizar es también con el testimonio. Ambas cosas no pueden estar disociadas. Es decir, no podemos hacer evangelismo o proclamación, compartir tratados, predicar un mensaje de salvación, si mi vida no está acorde con el mensaje. Si yo no soy, no me transformo yo en el mensaje. Y al revés, yo puedo dar testimonio, eh, puedo hacer mucho servicio hacia los demás, hacia la comunidad, pero si no va acompañada de proclamación, no es evangelismo. Entonces no basta, de hecho, este tiempo cuando vino la pandemia, un amigo mío, bautista por cierto, un amigo mío con el que nos criamos, nos crecimos juntos, él hizo como un reclamo por internet, por las redes sociales, porque hubo un Te Deum en Santiago, me parece que fue en la Catedral de J. en Santiago, hubo un Te Deum en plena pandemia que se hizo de manera virtual. Entonces él hizo una especie de reclamo por internet diciendo, ¿por qué invierten tantos recursos en hacer un Te Deum y por qué no toman ese dinero y le dan de comer a los pobres? Entonces muy bonito esto, suena muy bonito, pero y ahí yo le hago la pregunta, primero, ¿a cuántos pobres le das de comer tú? Dice, es que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces yo le dije, tú no le das de comer a ninguno. Yo le decía, fácil ayudar con el bolsillo del otro. Es fácil querer ser un testimonio cuando en realidad yo no estoy haciendo nada. Entonces, de alguna forma se le está echando la culpa a la iglesia de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo, cuando en realidad la iglesia eres tú y yo. Entonces, por eso es que es fácil querer ayudar, querer, no sé, tener comedores abiertos, pero si no va acompañada de proclamación del Evangelio, esto es simplemente un evento social. Se puede transformar, no sé, pues en un hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, en que sirven a la comunidad, pero en realidad no encarna ningún mensaje. Entonces, por eso es que el ser testigo, el ser un mártir, no implica necesariamente proclamar el Evangelio. Entonces, claro, podemos hacer mucha obra social, darle de comer a los pobres, vestir a los pobres, a los necesitados, pero recordemos que eso es una parte de la evangelización, no lo es todo. Eso tiene que ir acompañado de proclamación. Eh, y también la proclamación, si no va acompañada del testimonio, tampoco sirve de nada, porque podemos predicar un lindo mensaje, pero si mi vida no va acorde con lo que estoy predicando, es un mensaje vacío. Y de hecho el apóstol Pablo dice que si hago muchas cosas, yo incluso puedo dar mi cuerpo para ser quemado, si yo tuviese
entendiese todos los misterios, tuviese toda ciencia, e hiciera muchas cosas, pero si lo hago sin amor, soy simplemente un címbalo que retiñe, o por decirlo en chileno popular, un tarro con piedras. Es simplemente ruido, si no va acompañado de amor. Entonces, por eso es que la evangelización tiene que ser integral. Tiene que la proclamación ir acompañado de un servicio a los demás. Y por lo tanto, y el servicio a los demás tiene que ir acompañado de la proclamación. Eso es evangelización. Entonces, por eso, cuando hablamos de proclamación, la proclamación puede ser de distintas maneras. Primero, la proclamación puede ser el queruso o el querigma propiamente tal, que es la proclamación de las verdades del Evangelio. Como decía, esa proclamación es una predicación en la calle, predicar con un micrófono, predicar de persona a persona, compartir un mensaje de salvación, compartir un tratado y entregar un mensaje de salvación de esa manera. Todo esto implica querigma, que es una proclamación de las verdades del Evangelio. Es una proclamación, llamémosle verbal, del Evangelio, ya sea a viva voz o a través de un documento, escribir una carta a alguien presentando el mensaje del Evangelio. Todo esto es proclamación, la proclamación de las verdades del Evangelio. Ahora, la proclamación también implica este concepto que es evangelizo, que tiene que ver con la proclamación del Evangelio entre los creyentes y los no creyentes. Y sobre todo, el segundo punto, el segundo término, entre los no creyentes. Cuando yo comparto el mensaje del Evangelio, precisamente aquel que no conoce. Entonces tiene que ver con esto. El evangelizo tiene que ver con portar, comunicar un mensaje propiamente tal. Eh, y otra dimensión de la proclamación tiene que ver con didasco, que es la enseñanza del Evangelio a los creyentes. Es decir, ¿podemos evangelizar a los creyentes? Sí, eso es didasco. Y nosotros nos transformamos en didáscalos, en un maestro, cuando nosotros le enseñamos el mensaje del Evangelio aún a los creyentes. Por eso que estas tres dimensiones, queruso, evangelizo y didasco, tienen que ir de la mano. Todo esto es proclamar y por lo tanto podemos y debemos también evangelizar a los que ya conocen del mensaje del Evangelio. Eso también es una proclamación eh, porque estamos enseñando a aquel que quiere predicarle a otro, evangelizar a otro, y porque, bueno, vamos a ver de que la implicancia del Evangelio es hacer discípulos, y ese es el mandato bíblico, el discipular, el hacer discípulos. Por lo tanto, para hacer discípulos necesitamos enseñar el Evangelio, aún a los que ya conocen, y eso es didasco. Por lo tanto, todo esto, cuando hablamos de evangelización, es todo, no es solamente ciertas actividades, sino que proclamación es lo que nosotros hacemos, o evangelización es lo que debemos hacer en el día a día, tanto con mi testimonio, o el mensaje que yo verbalizo, el mensaje que yo comunico de manera verbal, todo esto es evangelización. Por lo tanto, estoy evangelizando en mi casa, estoy evangelizando en mi trabajo, en mi lugar de estudios. Todo es evangelización. Por eso la evangelización es y debe ser integral. No basta con solo la proclamación. Y ese es el punto, que cuando yo me crecí, por ejemplo, predicando en la calle, y muchos de mis familiares son parte de un ministerio de predicación en la calle, y lo que yo les comunico y les digo, ellos me dicen, claro, tú no te gusta la predicación en la calle. Y no es eso, yo me crecí predicando en la calle y como iglesia también lo hacemos, eh, pero en el fondo yo lo que digo es que examinemos qué es lo que estamos predicando, cómo lo estamos haciendo, estudiemos un poquito qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Me parece tremendamente necesario detenernos a reflexionar. ¿Qué mensaje estamos comunicando afuera? Generalmente ponen a predicar a personas que no saben hacerlo, no tienen los dones, las capacidades, la experiencia para hacerlo, y por lo tanto terminan diciendo cualquier cosa. Eso no es proclamar un mensaje, eso es cumplir con una actividad.
Eso es cumplir con el programa. Entonces lo mismo, repartir tratados no es simplemente entregar volantes como alguien va a hacer una propaganda o publicidad de algo y sale a repartir volantes. Entregar tratados no es eso, no es repartir volantes. Si se trata de repartir volantes, cualquiera lo puede hacer, pero entregar un tratado es entregar un mensaje del Evangelio. Entonces tenemos que buscar las estrategias y las formas en que la gente pueda recibir este mensaje, aunque sea que lo guarde en el bolsillo, pero que me pueda recibir el mensaje. Y por eso buscar la forma. Si bien es una gracia que no todos tienen, no es solamente llegar y repartir papeles. Entonces, por eso es que debemos revisar el cómo estamos evangelizando. Entonces, cuando hablamos de evangelización, hubo una reunión que se hizo hace muchos años atrás, que se llama el Congreso Internacional de la Evangelización Mundial, que se hizo en la ciudad de Lausana, en Suiza, eh, donde se juntaron los grandes teólogos de la época, y esto estamos hablando del siglo pasado, no recuerdo el año, pero tiene que haber sido por ahí por los años 70, 80, por ahí, donde dos grandes exponentes de la evangelización lideraron distintos grupos. Por una parte estaba Billy Graham, un gran predicador, un proclamador de las verdades del Evangelio como Billy Graham, eh, y por otra parte un teólogo muy conocido, con una trayectoria docente de muchos años, me refiero al pastor John Stott, un predicador anglicano, un profesor, también profesor de teología, y ambos lideraron distintos grupos de reflexión en materia de evangelización, porque cada uno evangeliza, cada congregación o cada denominación tiene su forma o sus metodologías para poder enseñar. eh, y cada uno utiliza distintas estrategias, distintas fórmulas, y por lo tanto era la idea de poder unificar los criterios a la hora de evangelizar. Entonces todo esto se definió en un pacto que se llama el Pacto de Lausana, de esa manera quedó definida la evangelización. Entonces, y de acuerdo a un resumen de esto, quedó sintetizado en esta expresión. Dice, evangelizar significa predicar las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y que como Señor ahora nos ofrece el perdón de nuestros pecados y el don liberador del Espíritu Santo a todos aquellos que se arrepienten y creen. Entonces, esta es una definición bastante certera o completa